y ya les apareció a todos un letrerito que dice que vamos a grabar y necesito que le piquen ahí donde dice aceptar para que todos estemos de acuerdo. Y gracias, Ale. Oigan, pues bienvenidos oficialmente a nuestra tercera, es la tercera vez que nos reunimos, es la sesión 2 más la introducción. Estoy muy contenta, gracias por estar aquí, gracias por ser parte de esta comunidad que cada día me tiene más emocionada, que cada día me tiene más contenta. Les agradezco mucho a todos los que, ¿cómo se llama? Me han estado mandando mensajes durante la semana. De verdad estoy muy agradecida de que estén comprometidos con esto, tal como yo lo estoy. Y bueno, pues creo que algo que me faltó la vez pasada fue, como se los dije, creo que lo más importante en todo lo que hacemos es la intención que le ponemos a las cosas. Y algo que siento que me faltó y que espero que no se me vuelva a olvidar es que hagamos un pequeño ejercicio de respiración muy cortito, muy chiquitito, porque pues venimos de todo un día de trajín, de trabajo, de la casa, de, no sé, de gente que viaja, y no nos damos como el tiempo de aterrizarnos, y me incluyo en el aquí y en el ahora, y eso hace que de repente las cosas no nos salgan como quisiéramos, ¿no? Porque estamos todavía atorados en lo que traemos del día. Así es que les voy a pedir que hagamos un ejercicio como el que hicimos en la introducción, que es un ejercicio muy simple de respiración, donde vamos a inhalar y a exhalar 3 veces. Vamos a inhalar en 3 tiempos, vamos a sostener en 2. Les voy a pedir que lleven la cuenta en su mente y vamos a exhalar como para ubicarnos en el aquí y en el ahora. Así es que vamos a iniciar con este ejercicio sencillito de respiración. Vamos a inhalar muy profundamente. 1, 2, 3. Vamos a sostener 2 tiempos. 1, 2. Y vamos a exhalar en 3 tiempos. 1, 2 y 3. Y ahora sí, en su mente vamos a volver a inhalar. Vamos a sostener. Y vamos a exhalar. Y vamos a hacerlo una tercera vez. Vamos a inhalar. Vamos a sostener. Y vamos a exhalar. Y con esta actitud que tenemos todos, quiero pedirles, al igual que lo hice la vez pasada, que pongamos en este taller una intención de amor, que esa cosita que pusieron en su tachuelita de lo que quieren trabajar en su vida, lo traigan al día de hoy y que piensen cómo han ido trabajando en eso que ustedes desean aprender, o con esa experiencia con la cual quieren enriquecer al mundo que los rodea, o algún asunto por ahí que tienen pendiente, que lo eligieron en la introducción, tráiganlo al día de hoy. No sé si es algo que quieren sanar, algo que quieren soltar y dejar ir, algo con lo que quieren trabajar. Tráiganlo a este momento y bueno, pues vamos con esa intención de amor, a rodear este taller y a iniciar. Vamos a hacer una respiración más. Y bueno, pues con esa actitud que tenemos, voy a silenciar sus micrófonos, chicos, para que no se nos vicie la grabación. Y bueno, pues vamos a empezar, como les dije,
Esto es algo que vamos a repetir sesión con sesión, que son los lineamientos y el marco de contención. Y bueno, pues aunque digan otra vez Ale, pues sí, esto es algo que vamos a ver cada 8 días. Vamos a iniciar con esto, que es el respeto hacia uno mismo y hacia nuestros compañeros, el permitirnos abrir nuestra mente y abrir nuestro pensamiento a pensar de otra forma. Recordar que en biodescodificación no hay culpas, hay responsabilidades. Espero que desde hace 15 días que empezamos este taller hayan parado con el culpar a los demás y que cada situación la tomen en sus manos y asuman la responsabilidad de trabajar con ella. Independientemente de si la otra persona está haciendo su chamba o no, esto es un trabajo personal. Y bueno, pues en biodescodificación no se juzgan historias, emociones, no se rechazan historias, emociones ni formas de pensar. Por el contrario, todo se comprende y se integra. Y bueno, esto otra vez va a sonar repetitivo, pero pues me parece que es importante no soltarlo y que nunca sale sobrando. El enfoque de la biodescodificación, o por lo menos como yo lo veo, no pretende reemplazar a la medicina convencional, pretendemos complementarla ofreciendo una mirada más amplia y profunda sobre los procesos de salud y enfermedad. Y la biodescodificación es una mirada que reconoce la sabiduría de nuestro organismo y la capacidad para comunicarse con nosotros a través de síntomas y sensaciones. Y bueno, pues esta clase está siendo grabada con la autorización de todos ustedes para posteriormente poder retransmitir la grabación. Agradezco su consentimiento y pues bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con este viejo despeinado y loco que tiene unas fotos maravillosas y que me parece que era muy genial. Y una frase que a mí me encanta y que me parece súper real y que me parece que no pasa de moda. Y dice, triste época es la nuestra. Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, pero qué cierto. Digo, no sé si aquí entre ustedes hay algún físico o alguien que le sepa eso. Me parece que Alex Gachuso está estudiando química, así es que probablemente ella tendrá conocimiento de todo lo que se requiere para desintegrar un átomo. Yo la verdad es que ni siquiera me puedo imaginar. Pero qué fuerte que esta persona, que este señor Albert Einstein, que tenía tanto conocimiento de la física y pues, como de cómo funcionan las cosas en general, nos diga que es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Y la verdad es que es algo bien complicado entrar a nuestras creencias, entrar a nuestros programas, entrar a nuestras formas de ver la vida. Y romper con ellas y permitirnos adquirir nuevas formas de pensar y quitarnos de esos prejuicios es algo que de verdad nos cuesta. Y si Albert Einstein, que era experto en átomos, nos dice eso, yo creo que deberíamos de tomarlo en serio y meditar en esa frase, porque creo que nos perdemos de muchísimas cosas y ahorita lo vamos a ver con la historia de Rick Hammer, de todo lo que no solamente nosotros como personas o como individuos nos perdemos, sino de lo que se pierde la humanidad en general con tanto prejuicio, con tanta creencia, con tanto programa que ya el día de hoy es obsoleto. Entonces, los invito a que si pueden, anoten esta frase, si no, bueno, pues ya saben que en la grabación ahí va a estar. Y bueno, pues vamos a platicar acerca de la historia del doctor Hammer, el doctor Rick Gerd Hammer. Él vivió 84 años, él nació en 1935 en Alemania. Su corriente ideológica o religiosa, él era protestante, su familia también. Y bueno, el doctor Hammer
pasó su juventud al lado de sus abuelos paternos y él realizó sus estudios de medicina, teología y física en la Universidad de Tübingen. Porfa, no sé hablar alemán, entonces si de repente la palabra no les checa, no les cuadra, es porque mi alemán no es tan fluido. ¿Sale? Entonces, fíjense bien, quiero que nos vayamos lento con la formación del doctor Rick Hammer, porque pues él es el padre de la biodescodificación y creo que es importante que tengamos muy en cuenta la formación y la vida que este señor llevó. Él, además de estudiar medicina, obtuvo las especialidades de medicina, medicina interna, psiquiatría, pediatría, radiología, física y además se licenció en teología. O sea, el doctor Rick Hammer no era un cualquiera, era una persona que estaba preparada, documentada y que creo que justo la nueva medicina germánica nos habla muchísimo de la preparación de este señor. Cabe agregar que el doctor Hammer también ejercía la docencia en Heidelberg y fue responsable durante varios años del servicio de medicina interna del Hospital Universitario Oncológico de Múnich. Ahí nomás. O sea, hay gente que no puede terminar un curso y este señor, bueno, dedicó su vida al estudio y a la investigación. Además, fue autor de diversas investigaciones sobre angiometría de los tumores cerebrales. Y no solo eso, él patentó muchos o diversos aparatos médicos. Entre ellos está el escalpelo eléctrico, que permite cortes finísimos y que casi no son invasivos. Es lo que hoy conocemos como el bisturí Hammer. Además, patentó una sierra especial para las intervenciones óseas, una camilla para masajes que se adapta perfectamente y automáticamente al contorno del cuerpo. Y además, entre otras patentes, un aparato que permite el diagnóstico serológico transcutáneo. ¿Qué quiere decir esto? Que te sacan muestras de sangre sin invadir tu piel. O sea, imagínense el tamaño del conocimiento que este señor tenía. Así es que todo lo que él patentó, esto es importante que lo tengamos en mente, todo lo que el doctor Rick Hammer patentó fue lo que lo proveyó económicamente o le dio los medios financieros para que él y su familia se fueran a Italia. Él tenía el deseo o el sueño o el plan de tratar a los enfermos de los barrios pobres de Roma, sin costo alguno. Y esto era algo que él estaba haciendo en conjunto con su esposa, la doctora Sigrid Hammer, a quien conoció él durante sus años de estudiante de medicina. Él conoce a su esposa y ella también era médico. Y bueno, ¿qué pasa en la historia de Rick Hammer? Pues resulta que en agosto de 1978, un aristócrata italiano, específicamente un príncipe de la familia Saboya, dispara sin motivo ni causa aparente contra una persona que estaba en un barco cercano dormido. Esta persona estaba en la cubierta de un barco, estaba dormido, y pues resulta que esta persona que estaba en ese barco dormido y que recibe un disparo es Dirk Hammer, que era uno de los hijos del doctor Hammer. Este chico tenía en ese momento 19 años y trasladan a este chavo todavía con vida a Múnich y posteriormente él muere en Heidelberg. Me parece que le hicieron algo así como 19 cirugías a este chavo y bueno, pues él fallece, ¿no? Así es que les pido que se pongan, que nos traslademos a la vida del doctor Hammer. Estamos viendo que es una persona preparada,
que es una persona que verdaderamente quería servir, porque este tema de la clínica, o de la atención médica que él iba a dar sin cobrar, esto fue anterior a la muerte de su hijo Dirk, ¿sale? Y bueno, obviamente, la manera tan trágica en la que muere Dirk, aunado a todo el proceso judicial que se viene después, pues obviamente esto afectó muchísimo a la familia del doctor Hammer, y 4 meses después de que muere Dirk, le diagnostican, perdón, al doctor Hammer le diagnostican cáncer testicular, y a Sigrid, que era su esposa, le diagnostican cáncer de mama. Y esto cambió por completo la visión del doctor Hammer. Obviamente, con todos los estudios que él tenía, con toda la formación académica que él tenía, pues él piensa que hay una relación súper directa entre ambos acontecimientos, es decir, entre la muerte de Edith y el cáncer de él y de su esposa, ¿sale? Y en ese momento el doctor Hammer era internista en jefe de una clínica en Múnich, de la Universidad de Múnich, si no me equivoco, ¿sale? Entonces él comienza a investigar, comienza un proceso de investigación con la historia de sus pacientes con cáncer, y al comenzar a estudiar esas historias, él se da cuenta que al igual que él, sus pacientes habían experimentado un choque inesperado de algún tipo. Es decir, habían recibido alguna impresión muy fuerte y esto había desatado ese cáncer, ¿no? Pero el doctor Hammer no se queda ahí, lleva su investigación mucho más lejos. Y siguiendo hipótesis que ahorita les voy a platicar porque no hay llaneros solitarios, siguiendo hipótesis que él ya había estudiado, de que todos los procesos son controlados desde el cerebro, él comienza a analizar escáneres cerebrales de sus pacientes y los compara con los registros médicos y psicológicos de estos pacientes. Y entonces, pues, él se da cuenta que definitivamente hay una relación entre el conflicto y cómo se manifiesta este conflicto y cómo todos estos procesos están relacionados con nuestro cerebro. Ahora es importante que tengamos en cuenta que hasta ese momento, chicos, hasta ese momento sí había como algunos autores, de hecho había muchos que ahorita se los voy a nombrar, había muchos autores, pero en realidad no había ningún estudio hasta ese momento que hubiera investigado como tal el origen de la enfermedad en el cerebro, ni el papel del cerebro como un intermediario entre la psique y el órgano que se enferma, ¿sale? Entonces, el doctor Hammer descubre que cada enfermedad se origina por un choque o un trauma que nos agarra por sorpresa, de esas cosas que no te esperas, ¿sale? En el momento en que este conflicto ocurre, el choque impacta un área específica en el cerebro, ajá, y causa una lesión. Ahorita que veamos la primera ley, vamos a ver que el tamaño de la lesión que se causa en el cerebro está pues directamente relacionada con el tamaño del conflicto o la forma en la que nosotros estamos interpretando ese conflicto, ¿sale? Entonces, él descubre que hay un área específica en la cual se forma una diana. ¿Sí saben qué es una diana? Los que practican tiro con arco, hay un círculo, ¿no? Ese círculo es la diana, es a donde le tienen que atinar, ¿no? Sí, se llama diana. Y es un círculo y es a donde el arquero le tiene que atinar, ¿no? Entonces él se da cuenta que se forman estos como anillos que son muy nítidos, muy nítidos, y que se observan en los escáneres cerebrales. Hasta el día de hoy, si ustedes tienen algún conflicto, se pueden sacar una tomografía
y en esa tomografía se va a ver perfectamente bien el foco de Hammer. Y ese foco de Hammer nos va a indicar en qué área de nuestro cuerpo y en qué etapa embrionaria, o más bien a qué etapa embrionaria corresponde este foco de Hammer. Es algo súper interesante, chicos. O sea, de verdad que les digo que, ¡ay! A mí me emociona, me vuelve loca todo esto. Y bueno, resulta que antes de que el doctor Hammer diera noticias de esta diana o de este anillo o de esto que después se le llamó el foco de Hammer, antes de que el doctor Hammer identificara pues estas lesiones que se crean en nuestro cerebro, los radiólogos pensaban que era como un error del escáner. Decían, no, es que a lo mejor ahí algún artefacto está provocando una falla en la máquina. Pero entonces Siemens, la marca Siemens, que hasta el día de hoy fabrica equipos de tomografía computarizada, confirma que estas lesiones en forma de diana no pueden ser artefactos, porque incluso cuando la tomografía se repite y se toma desde diferentes ángulos, esa misma diana aparece siempre en el mismo lugar. Ya ven que a veces te toman que si la tomografía sí, o que te hacen como pues varias tomas, ¿no? No sé cómo decirlo, como varias fotografías, y entonces dicen, no, esto no es un artefacto. O sea, efectivamente, el doctor Hammer tiene razón. ¿Y qué nos indica esto o por qué es importante esto? Porque resulta que nuestras células cerebrales reciben un impacto que envía una señal bioquímica. Finalmente, como se los dije, somos biología, somos física y somos química. Entonces, esta señal que reciben nuestras células genera una señal bioquímica a las células del cuerpo correspondientes, es decir, si corresponden al endodermo, al mesodermo antiguo o al mesodermo nuevo o al ectodermo, y puede provocar o el crecimiento de un tumor, o la necrosis de un tejido, o la pérdida funcional. Ajá, dependiendo de qué capa del cerebro recibe lo voy a decir en palabras mexicanas, este fregadazo. Ajá, es como si nuestro cerebro recibiera pues sí, como un impacto de bala y se forma esta diana, y de acuerdo al lugar en nuestro cerebro que está, es el órgano que se ve dañado, ¿sale? Entonces, ¿por qué es que todo esto es una prueba irrefutable de cómo es que nuestro cerebro está conectado? Bueno, pues porque nuestro cerebro, a través de nuestra evolución o de nuestra adaptación, se va programando para responder de manera instantánea a conflictos que pueden amenazar nuestra supervivencia. Como lo vimos la vez pasada, estamos programados de una manera tal que nuestro cerebro no necesita recibir información, digamos, externa. Él ya sabe cómo reaccionar y qué área de nuestro cerebro activar para que se forme un programa de supervivencia. Entonces, en donde se genera este programa de supervivencia, o esta diana, o este foco de Hammer, que es como le vamos a llamar a partir de este momento, es donde se genera nuestro síntoma, ¿sale? Ahora, el doctor Hammer llama a toda esta serie de descubrimientos que él comienza a hacer las 5 leyes biológicas de la nueva medicina. Ya, ¿y por qué la llama así? Ah, pues porque su investigación está total y completamente acorde a las leyes naturales de la embriología y a la lógica de la evolución y la adaptación. O sea, nada es azaroso, nada es no es como que él se lo sacó de la manga y él dijo, ah, pues nomás por mis pistolas esto es así. No, no, no. O sea, estos focos de Hammer y estas 5 leyes de la biología de la nueva medicina están muy, muy, muy relacionadas con las capas embrionarias, ¿sale? Y bueno, a través de los años,
el doctor Hammer fue capaz de confirmar sus descubrimientos con más de 40,000 estudios de casos. No sé quién tenga por ahí una calculadora a la mano. ¿Alguien por ahí tiene una? Voy a abrir tantitito el chat, tantitito el chat. Lo voy a estar abriendo y cerrando, chicos. Pero fíjense, cuando muere su hijo, él tenía 43 años. Cuando Dirk muere, él tenía 43. Y cuando el doctor Hammer muere, él tenía 84. Es decir, en 41 años estudió más de 40, no solamente estudió, tiene más de 40,000 casos documentados. Quiero que dividan esos 40,000 casos, que son más, pero vamos a cerrar números. 40,000 casos entre 41 años. Yo aquí tengo calculadora, así es que voy a hacer uso de ella. 975 anuales. Gracias Eva, lo puedes dividir entre 365 días, suponiendo que no se tomara descansos el señor. Estamos hablando de casi 3 casos diarios. Si eso no es pasión, chicos, si eso no es, ¿verdad? 2.6, gracias Male, gracias Eva. Si esto no es pasión, señores, si esto es charlatanería, ¡ay! Me fui, ¿me ven? ¿Todavía me ven? Ay, aquí están. ¿Dónde están? Espérenme, ya se me perdieron. Ay, les digo que de repente se me va. Ahí está. Gracias que sí me ven. Gracias, Male. O sea, si esto no es pasión, chicos, si esto no es amor al arte, como le decimos en México, díganme qué es. ¿Creen que un charlatán dedicaría tanto de su vida a algo así? Honestamente, ¿creen? Háganme. Claro que no. A ver, yo no sé quién de ustedes, yo nunca he descubierto nada. Lo más que he descubierto en mi vida es un billete de 100 pesos en mi chamarra y me siento feliz por ello. Y digo, es un regalo de mi yo del pasado a mi yo del futuro. Pero yo creo que el doctor Hammer, hay algo que dice Víctor Frankl en El hombre en busca de sentido. El dolor fue tan grande en su familia que indiscutiblemente él tenía que buscar algo, pero él tenía desde antes la pasión por el servicio, porque su idea o lo que había hecho antes de que mataran a su hijo fue dar consultas gratuitas junto con su esposa y vivir de sus patentes, que seguramente le dejaban una buena cantidad de dinero, pero vamos, no era una persona con una ambición desmedida. Y yo creo que si algo encontró Rick Hammer a través de sus estudios, de su investigación, fue una pasión. Y esa pasión lo llevó a descubrimientos que aunque en su momento lo atacaron tanto, porque deben de saber que él estuvo 2 veces en la cárcel. 2 veces lo encarcelaron. Y las dos veces lo tuvieron que dejar libre porque cuando pasaran su caso a los jueces, el juez no podía refutar, porque aunque tenemos que entender que él estaba yendo contra un sistema, y ojo, no soy paranoica ni conspiranoica ni esas cosas, pero no podemos negar el negocio tan grande que es la salud. No podemos negar lo caro que en ocasiones resulta una buena atención. Y este señor dedicó su vida, lo que le quedó de vida después de la muerte de su hijo, a investigaciones. Y tendría que estar verdaderamente pirado como para que como para que después de 2 veces de estar en la cárcel, él siguiera enfrentándose a los médicos y les siguiera diciendo, pero si tú sabes que esto está relacionado, si tú sabes que esto es verdad, o sea, tendría que estar verdaderamente muy, muy loco. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, bueno, obviamente la investigación del doctor Hammer cambia radicalmente, pues,
las muchísimas teorías que existen o que existían en ese momento sobre la medicina convencional. ¿Por qué? Porque, pues, él hablaba de que había una relación más psique, cerebro y órgano, ¿sale? Y que la versión que tenemos o la visión que tenemos de que la enfermedad ocurre por azar, porque Diosito me la mandó para hacerme una prueba, porque así me tocó vivir, o porque es un error de la naturaleza, él demostró que no es así, que hay una correlación directa entre los conflictos que vivimos, cómo los vivimos y cómo nuestro cuerpo nos quiere rescatar. Nuestro cuerpo lo que está haciendo, como se los dije en la clase pasada, el trabajo de nuestro cerebro es salvarnos la vida, es preservar nuestra existencia en este lugar. Ahora, deben de saber que no solamente el señor fíjense, se aventaba 3 casos diarios, tomando en cuenta, suponiendo que no se tomara sus fines de semana. Yo creo que el tipo, o sea, no me imagino la velocidad a la que leía, investigaba y hacía, porque además de eso, escribió un montón de libros, entre los cuales cabe destacar las leyes biológicas del cáncer, la introducción a la nueva medicina germánica, el legado de una nueva medicina, las 5 leyes biológicas naturales, y para los que no leían mucho, pues la versión abreviada de la nueva medicina, como no. Otro de sus libros es El cáncer, una enfermedad del alma, la tabla científica de la nueva medicina, el cáncer y todas las denominadas enfermedades, una breve introducción a la nueva medicina. Otro libro de él es, ¿cómo se llama? ¿Cuál era el cáncer más frecuente en las mujeres? El testamento de una nueva medicina, que ese cabe destacar que son 2 tomos y cada tomo es como de 1000 páginas, o sea, son verdaderos, yo no sé a qué hora hacía esas cosas ese hombre. Por eso les digo, eso no es charlatanería. La charlatán es el merolico que está ahí afuera ofreciéndote menjurjes que te van a quitar verrugas, granos y etcétera, y sin tener ningún estudio. Esto no, o sea, y además, otro de sus famosos libros es El resumen de la nueva medicina germánica y la génesis del cáncer. O sea, a ver, el doctor Hammer, desde la perspectiva de Ale, y no sé qué piensen ustedes, pero no era alguien carente de formación, no era un charlatán, no era un estafador. Desde mi perspectiva, se trataba de una persona súper culta, súper preparada, con amplia formación académica, porque recordemos que además de la carrera de medicina, era físico, teólogo, internista, pediatra, psiquiatra y radiólogo. O sea, wow. ¿Están de acuerdo? O sea, yo ya nada más de platicárselo, ya estoy así de, ¿cómo le hizo? O sea, ¿cómo le hizo? Fíjense cómo, vamos a reflexionar un poquito, cómo nada en nuestra vida es casualidad. Digo, tristemente, la muerte de su hijo Dirk lo hizo profundizar más en sus estudios, pero el legado que nos dejó, o sea, el legado que nos dejó es impresionante. Yo les digo, yo ni siquiera he podido terminar 2 de sus libros porque me parecen, digo, aparte no conozco mucho del lenguaje técnico, pero me parece que su trabajo es maravilloso, de verdad maravilloso. Y bueno, obviamente, pues la teoría de la nueva medicina germánica, pues no se puede entender sin la influencia en la vida del doctor Hammer de muchísimos otros autores que dedicaron años de trabajo para comprender cómo se enferma el cuerpo y la mente y la influencia que tiene las experiencias que vivimos. Y les voy a platicar de algunos autores, porque como se los he dicho, yo no creo en los llaneros solitarios. Creo que el único llanero solitario ni siquiera era solitario porque andaba con toro a un lado, así es que tan solitario no era, pero pues obviamente el doctor Hammer pues ya venía con, pues yo creo que en su acervo cultural venía, y cuando empezó a estudiar todo esto, pues obviamente tuvo que enriquecerse pues de otros autores, ¿no? Y bueno,
Entre ellos, no sé si se acuerden que antes de la introducción yo les había mandado algunas no sé cómo llamarles, algunas imágenes, donde les ponía algunos datos de la biodescodificación, que les ponía la biodescodificación, no es algo nuevo, ¿no? Y les ponía algunos autores. Y bueno, entre ellos, fíjense, en el siglo VIII, en la edad de oro del Islam, esa recuerdo que fue la primera imagen que les mandé, Sal-Balik y Ali Abbas expusieron su teoría de que la enfermedad tiene una interacción con la mente y el cuerpo. Su teoría, pues obviamente no tuvo mucho impacto. Esto que les voy a decir no va en orden cronológico, ¿sale? En 1884, William James se preguntaba qué onda con las emociones, ¿no? Y él empezó a relacionar el impacto de las emociones con los cambios fisiológicos y corporales y cómo nuestras emociones repercuten en la salud física y psíquica de las personas. Por ahí de 1865, Claude Bernard publica la teoría del medio interno y lo que él decía es que cuando nuestro cuerpo está en estrés, tiene que recuperar su estado de normalidad. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues de manera total y absolutamente natural, ya que nuestro cuerpo tiene la sabiduría para volverse a normalizar, aunque a veces nosotros interrumpamos ese proceso. Después, bueno, Karl Lange en 1922 propone cómo las emociones dan como resultado los cambios corporales. ¿Quién más? Bueno, pues uno de los pioneros de la medicina psicosomática, que es Grodek, él empieza a hablar de la influencia de nuestra psique sobre nuestro cuerpo. Walter Cannon, él es el escritor de un libro que se los recomiendo mucho, se llama La sabiduría del cuerpo. Imagínense, este libro se publicó en 1932 y él nos explica que ante un peligro se activa el sistema nervioso vegetativo y cómo es que nuestro cuerpo vive el estrés para recuperar pues sí, el equilibrio inicial y cómo nuestras emociones preparan a nuestro organismo para situaciones de emergencia, ¿sale? ¿Quién más? Bueno, seguramente aquí tenemos a 2 o 3 psicólogas conectadas. Hans Selye, que es el que acuñó, por así decirlo, el concepto del estrés, ¿sale? Y dice que el estrés es un conjunto de síntomas psicofisiológicos que surgen ante una situación de ansiedad. Él es el que acuñó el término estrés. Luego, pues entre los años 50 y 80, Henry Laborit elabora estudios sobre conductas instintivas inconscientes, ¿sale? Y las observaciones de Laborit lo llevan a determinar que el ser humano actúa mediante el pensamiento y en función de las experiencias pasadas. Es lo que yo les decía, nuestro cerebro reptiliano va programando situaciones y dice, ok, en esta situación Ale actuó de esta manera y eso nos salvó la vida. Y a la que sigue, no es que se vaya a repetir la situación, pero si se repite, pero si se presenta una situación que mi cerebro o yo, Ale, voy a interpretar como esta que programó, voy a actuar de la misma manera. Voy a actuar de la misma manera. Y nos pasa, chicos. Díganme si no a veces alguien nos hace algo chiquito y uno, bueno, revienta como chinampina. Nos pasa. Y luego dices, ¿por qué actúa así? Pero si te vas un poquito más atrás, te vas a dar cuenta que alguna experiencia que viviste en el pasado programó tu cerebro de tal forma que ahora está reaccionando de esta manera. Sin que necesariamente sea la misma situación, pero una situación que nosotros interpretamos como, por ejemplo, las famosas heridas de la infancia, ¿no?
abandono, rechazo, humillación. A veces esas heridas se forman durante nuestra infancia y a veces como adultos vivimos una situación que de manera inconsciente nos remonta al abandono, al rechazo, a la humillación o alguna de las heridas de la infancia y nosotros reaccionamos. Y después dices, es que no era para tanto, pero ¿por qué? Y entonces es lo que les digo, es importante voltear para atrás, no como para traerlo al presente y estarnos ahí atorados, sino para trabajarlo y decir, a ver, esto me está disparando algo, y si me está disparando algo es que esto no lo he trabajado. Tengo que trabajarlo y entender que ya no soy ese niño o esa niña que abandonaron, o ese niño o esa niña que abusaron, o ese niño o esa niña que humillaron, ya no soy. Esto se parece y me hace sentir igual, pero ya no voy a reaccionar como ese niño, porque ahora el adulto es el que está a cargo. ¿Sale? Y bueno, pues vamos a seguir hablando de las influencias del doctor Hammer, otra persona que fue, pues sí, influyente en la forma de pensar de Rick Hammer, es uno de los padres de la teoría del apego, que es Konrad Lorenz. ¿Quién más? Nicholas Cohen, que él acuñó, fíjense, él acuñó el término de la psiconeuroinmunología, ¿sale? Y él utilizó el famoso experimento de los perros de Pavlov. ¿Sí han escuchado de ese experimento? ¿No? Bueno, les voy a poner un video en la próxima para que condicionaban a los perros por medio de toques, de toques eléctricos, y se daban, primero fue con una campanita. Entonces, con la campanita iba acompañada de su alimento, ¿no? La croqueta y la campanita. Y después se dieron cuenta que los perros, al solo escuchar la campanita, salivaban. Ya no había alimento, pero ellos salivaban, es decir, condicionaron su cerebro a que al escuchar la campanita, ellos empezaron a salivar, ¿sale? Entonces, este señor que acuña por ahí de los años 70 el término de la psiconeuroinmunología, utiliza estos experimentos de Pavlov, que era el estrés que ejercían sobre los animalitos, y veían cómo en los animales se alteraba el sistema nervioso, el sistema hormonal y el sistema inmunitario. Les digo, entre esas cosas los exponían como a choques, los exponían a la campanita, o sea, eran como varios experimentos. Ya ahorita, en apariencia ya no se experimenta con animalitos, ¿verdad? No lo sabemos, pero esperemos que no. En fin, ¿quién más? Híjole, pues es que son un montón de autores los que estuvieron o los que influenciaron en la forma de pensar de Rick Hammer. Bueno, hasta Sócrates. Sócrates, a ver, ¿cómo vamos a decir que la nueva medicina germánica no tiene respaldo? Sócrates, señores, a ver, casi 450 años antes de Cristo, en los diálogos de Platón, quien los ha leído, le dice a un médico que la razón por la cual se desconocen las curas de muchas enfermedades es la ignorancia de los médicos sobre el todo. Qué fuerte, ¿no? O sea, estamos hablando de 450 años antes de Cristo. Lo que quería decir Sócrates es que la incapacidad para comprender la naturaleza humana y el universo en su totalidad es lo que nos impide entender las causas de las enfermedades y por lo tanto curarlas. Entonces, a ver, es un montón de gente, son muchos los médicos que han verificado las afirmaciones, vamos, son muchos los médicos que respaldan antes de Rick Hammer, pero posterior a eso hay muchísimos médicos, hay cientos, de verdad, cientos de investigaciones, de estudios al respecto de la medicina germánica. Algunos de ellos, o creo que de hecho la mayoría de ellos, están, ¿cómo se llama esto? Cuando llevas con un notario, que lo certificas ante notario, están certificados. Sin embargo, hasta el día de hoy, no se les ha querido dar credibilidad alguna. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Y bueno,
Pues a ver, el día de hoy, todos los que gustamos del tema de la salud emocional, de la salud mental, del crecimiento personal, pues hemos escuchado hablar a Joe Dispenza, a Bruce Lipton, a Deepak Chopra, a Wayne Dyer, a Greg Braden, a Mario Alonso Puig. Digo, cabe destacar que Deepak Chopra, Bruce Lipton, Greg Braden, Mario Alonso Puig son médicos, o sea, son personas eh, que han sido fuertemente influenciados por los estudios del doctor Rick Hammer. Así es que díganme si, si no es un genio. Si, digo, desde mi perspectiva, creo que en algún momento le dieron un premio, pero desde mi perspectiva es alguien que nos dejó marcados a todos como humanidad. Y qué importante huella dejó en nosotros. O por lo menos para mí así lo es. La verdad es que agradecida estoy con todo lo que, con todo el legado que él dejó. Y bueno, voy a abrir un momentito el chat, un momentito nomás, y les voy a preguntar, ¿cómo vamos, chicos? ¿Cómo vamos hasta aquí? Mientras le doy un traguito a esto. Ay, perdón, es que se me secó la garganta. Bien, dice Rubén, salud, Mari, gracias. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Mucha información? Ahí está. Bueno, pues ya. Quería, sí, la verdad es que muy tremendo. Como les digo, creo que algo muy impresionante es eh, el sentido que él le dio a la muerte de su hijo. Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Sí, 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 por supuesto. Sí, sí, sí. Como les dije, también les voy a compartir este material a los que no se conectaron desde el principio. Les voy a compartir un poco de material, algunos libros que tengo, para que vayan ahí aventándose un clavado más profundo. Esos libros se los voy a ir compartiendo conforme vaya avanzando el taller. Una vez que veamos ya todas las leyes biológicas y las capas embrionarias y todo eso, les voy a empezar a compartir. Fíjense que incluso si se meten a la página del Sinvestab, aquí los que somos de México sabemos que es el Sinvestab, que es el centro de investigación. Ahí en el Sinvestab hay algunos artículos en los cuales reconocen el trabajo Sinvestab con V, Eva. Es que como tú no estás en México, pero Sinvestab con V, hay algunos, le hicieron como un número especial al doctor Hammer. También en la página de la UNAM hay hay algunas referencias al doctor Hammer, hay algunas, o sea, hay muchísimo material. Lo que les digo es que para mí es como de esos reyes sin corona, ¿no? De esas personas que dedican su vida a algo y al final no se les reconoce. Yo estoy segura de que para él no era importante el reconocimiento. Yo estoy segura de que para él lo importante es que sus investigaciones se dieran a conocer, porque de hecho en su alma mater, él les pide que reconozcan sus investigaciones y no se las reconocieron, pero ahora sí que no se las reconocieron, pero tampoco se las negaron. Entonces, eso creo que es eso creo que es importante. O sea, no tuvieron el valor de refutar lo que él había investigado. Y pues bueno, lo bueno es que dejó mucho para todos nosotros. Y bueno, pues vamos a irnos. A ver, chicos, el día de hoy solamente vamos a ver la primera ley de Hammer, porque son 5. Y la verdad es que no quisiera como dárselas ahí como quesadilla del mercado, nomás con una embarrada de sesos.
No, no, no. O sea, sí quisiera como que tratemos de profundizar con la idea de que cuando hagamos nuestro trabajo personal, pues sepamos qué es lo que queremos reparar y cómo podemos repararlo, ¿sale? Y entonces, bueno, pues vamos a ver las 5 leyes biológicas. Y bueno, una vez que ya en este momento, después de la clase pasada y de la introducción, que ya comprendimos cómo funciona la mente y que nuestras creencias del mundo condicionan cómo lo interpretamos, y además esa representación que tenemos del mundo, esa representación interna que tenemos del mundo que nos rodea, es quien crea las reacciones de nuestro cerebro y que lo único que buscan estas reacciones de nuestro cerebro es solucionarnos los problemas, no quieren hacernos bolas el engrudo, ¿sale? Ahora sí, una vez habiendo entendido eso, podemos avanzar a esta maravillosa aportación que nos hizo el doctor Hamel con la nueva medicina germánica. Y nada más que tenemos que entender que su trabajo se orientó más, no exclusivamente, pero sí estaba mucho más orientado a las enfermedades cancerosas. Pero más adelante, conforme fue avanzando su investigación y otros médicos fueron uniéndose, y hasta lo que se ha visto hasta el día de hoy, se concluye que sus descubrimientos son válidos para todos los síntomas. Voy a repetir, se concluye que sus descubrimientos son válidos para todos los síntomas. Y quiero dejar esto muy claro y muy puntual, porque verdaderamente a veces la gente dice, es que no, Ale, lo mío no es así, lo mío no tiene que ver, es que lo mío es especial, y pues sí, solamente que seas de otro planeta, pues sería especial, porque todas estas investigaciones, todo esto que ya les platiqué hasta ahorita, nos reafirma que son válidos para todos los síntomas. El tema es, fíjense, al doctor Rick Hammer, como les dije, lo metieron 2 veces a la cárcel. Y, a ver, hay más de 6,500 casos documentados de gente que estaba en fase terminal de cáncer y que cuando el último juez que juzgó el caso de Hammer lo tuvo que liberar, porque de esos 6,500 casos que estaban en fase terminal, todos seguían vivos. Y no solamente seguían vivos, estaban en remisión. Entonces, pues obviamente lo tuvieron que liberar. Y yo creo, y esta parte es muy importante, A ver, la biodescodificación va con un acompañamiento de parte de un terapeuta. Y para eso estamos, para acompañarlos. Pero al final, la biodescodificación es un trabajo personal, porque a veces estás trabajando con la persona y la persona está en negación, porque dicen, no, es que eso no, o sea, eso no tiene nada que ver conmigo. Pero dicen, o que no tiene nada que ver con ustedes o con nosotros, porque no nos queremos echar un clavado hacia adentro, porque nos da miedo lo que vamos a encontrar ahí adentro, o no sabemos cómo vamos a enfrentar eso que está ahí adentro. Pero todos los síntomas, pues tienen un origen en algún evento traumático. Y bueno, ¿qué nos dice la primera ley que se llama la ley férrea del cáncer? Bueno, la primera ley dice que cada programa especial con sentido biológico, es decir, un SBS, vamos a dejar de llamarlo enfermedad y lo vamos a llamar SBS. Y SBS significa programa especial con sentido biológico. ¿Y por qué lo vamos a dejar de llamar enfermedad? Porque en el momento en que yo te hablo de enfermedad, ya tiene una connotación negativa, ¿sí o no? Alguien te dice estoy enfermo y dices, ¿de qué? ¿Qué te pasó, manita? ¿Qué tienes? Ya estamos apapachando porque es horrible cuando la enfermedad, repito, es nuestro aliado porque nos está explicando qué es lo que está pasando ahí adentro, ¿sale? Entonces, la primera ley de Hammer, que es la ley férrea del cáncer, dice que cada SBS surge de un conflicto biológico.
y que se vive bajo ciertas circunstancias, a veces todas, a veces algunas, pero casi todos se viven de la misma manera. Es un conflicto inesperado, de gran intensidad, sin aparente solución y vivido en soledad. Y voy a explicarlo. Algo inesperado. Vamos a trasladarnos a la historia de Rick Hammer, ¿no? Matan a Dirk, eso era algo que él no se esperaba, porque además su hijo estaba cómodamente dormido en la cubierta de un barco. Obviamente fue un impacto de mucha intensidad. En el caso de Rick Hammer, pues ya no tenía solución porque pues el hijo se muere, pero en nuestro caso, por eso dice que es sin aparente solución, porque nuestro cerebro lo registra como que esto ya no tiene salida, esto ya no tiene salida. Y vivido en soledad. ¿Y a qué se refiere con vivido en soledad? No quiere decir que Rick Hammer y su esposa lo vivieron de manera solitaria. Quiere decir que a veces no nos atrevemos a decir cómo nos sentimos, porque no queremos incomodar al otro o porque no queremos mostrarnos vulnerables o porque no queremos mostrar debilidad. Y eso es vivir un conflicto en soledad. Hace poquitos días falleció la hermana de una chica que se llama María, a quien quiero mucho, y ella me apoyaba con la limpieza, y falleció su hermana. Y Mari siempre es como la fuerte de su casa, ¿saben? Siempre es la fuerte de su casa. Y entonces le dije, Mari, necesitas, porque me mandó mensaje como de madrugada y me dijo, Ale, y ya le dije, pues empezamos a platicar, ¿no? Y le dije, deja de ser la fuerte, no tienes que ser la fuerte. Era tu hermana, no lo esperabas, era una muchachita de 20, 25, 20, no sé, o sea, no era mayor de 27 años la chavita. Pero Mari estaba viviendo en soledad su duelo, y no es porque sus papás no estuvieran ahí, es porque cómo se iba ella a permitir ser débil si sus papás la necesitan. Y eso es vivir un conflicto en soledad, ¿sale? Entonces, este conflicto, esta situación que vivimos, tanto el conflicto como el momento en el que lo vivimos, determina la localización del foco de Hammer. A ver, les estoy dejando tantito aquí la diapositiva para que tomen nota, porque vamos a empezar a referirnos a las cosas, vamos a desprogramar nuestra mente un poquito. Vamos a quitarle la connotación de negativo a la enfermedad y vamos a llamarlo como nuestro aliado, un programa especial con sentido biológico, ¿sale? Entonces, cuando hablemos de SBS, es eso, ¿sale? El foco de Hammer es HH, porque en alemán no puedo pronunciarlo, pero son las siglas en alemán de lo que sería foco de Hammer. Y un DHS es el síndrome de Dirk Hammer, que le pusieron así en honor, obviamente, al hijo de Rick Hammer, y que es lo que nosotros como cotidianamente conocemos como un biochoque, un bioshock, ¿sale? Ok. Ok, entonces el desarrollo del SBS se da en tres niveles: en nuestra psique, en nuestro cerebro y en el órgano. Y esto ocurre de manera sincrónica, desde el conflicto hasta que es la solución del conflicto, ¿sale? Desde la crisis de curación, en el momento de la fase de curación, hasta lo que vamos a llamar normotonía, ¿sale? Que es cuando ya volvemos a recuperar, pues como nuestro equilibrio, por así decirlo, ¿sale? Entonces, según la experiencia, los SBS pueden también empezar sin una fase aguda y dramática, es decir, cuando existen de manera continuada preocupaciones, necesidades,
cargas. Cuando de manera continua estamos viviendo la gota que derramó, esta fue la gota que derramó el vaso. Es que esto me viene agobiando desde hace cuánto. Es que ya no puedo más. ¿Sale? Cuando estamos viviendo de manera continua algo así, se puede generar un SBS, ¿sale? Y les digo, comienza, a ver, vamos a poner como un ejemplo de un conflicto que, en mi caso, yo, por ejemplo, soy alérgica a los piquetes de abeja. Entonces, una vez me pasó que iba yo manejando y para los que conocen aquí Querétaro, venía yo por Bernardo Quintana en la entrada de San Pedro Mártir y se metió una abeja. Y la abeja empezó a papalotear por todos lados y yo me puse muy mal, ¿sale? Al final, en esa ocasión, no me picó la abeja. Pero todavía no me picaba, fíjense cómo es la mente. Y yo ya sentía pelos en la garganta. Por supuesto, yo sé, con la experiencia de mi vida, que cuando la abeja te pica, pues se muere la pobrecita, ¿verdad? No me picó, o sea, literal, entró y estaba papaloteando ahí en el carro y yo ya sentía los pelos en la garganta, yo ya sentía que se me hinchaban las orejas, todo. ¿Qué pasó en ese momento? En ese momento, chicos, se genera un foco de Hammer. Por supuesto, cuando la abeja ya se salió y todo, ya me orillé y me empecé a reír y dije, qué burra, o sea, y ahí me di cuenta, dije, ni me pasó nada, ni me picó, ni nada, la pobre abejita entró y salió, estaba más espantada que yo, pero ahí me di cuenta del poder de mi mente. En ese momento, chicos, se generó en mi cerebro un foco de Hammer, ¿sale? Pero como el conflicto, digámoslo así, no se culminó, como el conflicto se solucionó literalmente en, no sé, para mí fueron años allá adentro, pero realmente fueron 2 o 3 segundos. En ese momento el foco deja, o sea, pasa como por todo su proceso y ya, desaparece. Tan, tan. Eso es en un, digamos, en un conflicto, digámoslo, light. Vámonos a un conflicto grave o un ejemplo de un conflicto grave. Alguien le dan una golpiza, una mujer es abusada, alguien pierde a un hijo o alguien pierde su trabajo y esta persona depende de, o sea, la supervivencia de su familia depende de este trabajo. ¿Qué pasa? Nuestra lógica, nuestra inteligencia y nuestra razón no nos sirven de nada en ese momento. ¿Vale? En ese momento empezamos a generar uno o varios programas, porque no es como que el conflicto nos va a generar solamente un síntoma. Dependiendo del conflicto y de la manera en que nosotros interpretemos el conflicto, va a generar uno o varios síntomas, ¿sale? Entonces, ¿por qué se genera este SBS? Para hacer frente a la catástrofe, ¿sale? Para enfrentar esta cosa que está sucediendo de la mejor manera posible desde el punto de vista biológico, ¿sale? Y entonces, tanto nuestro cerebro como nuestro cuerpo va a pasar de modo normal a modo especial, ¿sale? Ahí es cuando nos convertimos como, pues sí, yo digo que como que en superhéroes, ¿no? Porque el cuerpo de manera inmediata empieza a buscar qué tenemos que hacer. O sea, la chamba del cerebro, como se los dije, está buscando soluciones, ¿sale? Ahora, cuanto más temprano o cuanto en edad más temprana vivimos los conflictos, eso es importante, mayor es su impacto en el tiempo. Entre más pequeñitos o entre más jóvenes somos cuando vivimos el conflicto, mayor es su impacto en el tiempo, ¿sale?
Y estos conflictos o estos programas van a determinar en gran medida nuestro carácter, nuestra personalidad y nuestra forma de accionar o de reaccionar. Y como nos dijo Rubén la otra vez, tiene toda la razón. Cuanto más maduros somos, mejor podemos abordar los conflictos y antes los podemos solucionar. Eso es una maravilla. Eso es una maravilla, díganme si no. Y bueno, pues ahí les voy a enseñar, espérenme, déjenme, ay, ¿cómo me voy para acá? Ahí está. Les voy a enseñar qué es un foco de Hammer para que lo entiendan. ¿Ven mi cursor? Ahí está. Este es este. Esto de aquí es un zoom o una ampliación de esto, ¿sale? En el momento en el que ocurre el conflicto, se genera esto, ¿sale? Y estos focos de Hammer son tejido cerebral comprimido en forma como de especie. Ale, ¿tienes una pregunta? Te escucho, abre tu micro, preciosa. No te escuchamos. A ver, Ale, te escucho. Abre tu micro. Creo que no, creo que levantó la manita sin querer. ¿O hiciste alguna pregunta en el chat? No, ok. Vamos a, ahí está. Pensé que iba a ser una pregunta, Ale, pero no. Ok, entonces, estos focos de Hammer son esos, tienen la forma pues, de un foco, es como una esferita que se forma en nuestro tejido cerebral. Y estas imágenes, les digo, se han tomado desde diferentes perspectivas y están localizadas, o sea, en un lugar preciso, ¿sale? Y nos proporcionan información sobre el conflicto y sobre el órgano afectado. Porque, ojo, yo puedo vivir exactamente el mismo conflicto que tú, pero yo lo voy a interpretar desde dónde? Desde mis propios programas y desde mis propias creencias. ¿Se acuerdan que lo vimos? Entonces, como yo lo voy a interpretar desde donde yo estoy parada, entonces este foco de Hammer se va a localizar en la parte del cerebro que regula cierto órgano. ¿Sale? ¿Sí? ¿Sí estamos? Por eso es que muchísimos de nuestros síntomas podemos deducirlos escuchando nuestro lenguaje. Por ejemplo, ¡ay! Casi me matas del susto. Casi me matas del susto. Y al rato, ahí está la señora con el infarto, con la taquicardia, con el ataque de pánico. Es que con este susto, vieras toda la bilis que se me derramó. Tómate una cerveza, mana. Y al rato, ahí andas con problemas biliares. Empiecen a escuchar la forma, a veces, a ver, como un ejercicio, ojo, no como juicio, como un ejercicio. Empiecen a escuchar a la gente que los rodea y empiecen a escuchar cómo se expresan y empiecen a relacionar el cómo se expresan con sus padecimientos o sus síntomas. Y díganme si no está relacionado. Háganlo como un ejercicio esta semana. No anden juzgando a la gente, ni diagnosticándole, ni diciéndole, ay, mana, por andar diciendo esto, mira, te va a dar un infarto, te va a dar la parálisis, te va a dar, como dicen aquí en México, te va a dar la diabetes. ¿Sale? O sea, por ejemplo, cuando tenemos un conflicto, son ejemplos muy generales, porque obviamente tenemos que ir a identificar cómo lo está viviendo la persona. No me quito este tipo de encima, no me lo puedo quitar de encima. Y ahí andan con la contractura acá o con el dolor de cadera.
Esto es algo abusadas, sobre todo mujeres abusadas. Esto sí casi siempre, y digo casi porque la diferencia está en el casi siempre cuando tienen algún conflicto de cadera, es con un tema con su pareja. Esto sí es casi siempre. Cuando les está doliendo por acá la ciática, abusados. Es un conflicto por ahí que tienen, a lo mejor no de manera consciente, pero es algo por ahí que no pueden trabajar con su pareja o que están reflejando a su pareja con alguno de sus antepasados. Eso sí, casi nunca falla, porque es como, no me lo puedo quitar de encima, ¿saben? Ese tipo de cosas, ¿sale? Ahora, algo que es muy importante con el tema del foco de Hammer es que el tema no es lo que sucede, sino la forma en la que nosotros lo interpretamos, ¿sale? Porque a lo mejor hay alguna historia que a ti te pueden contar que a lo mejor te parece a ti como inofensiva, pero es que tú no sabes si hay alguna herida más profunda que venga de atrás, ¿sale? Eso es muy importante. A veces minimizamos lo que la persona nos está diciendo, pero es que lo que no nos damos cuenta es que lo que nos está platicando no es este conflicto, es uno que pasó antes, pero lo está reflejando acá, ¿sale? Les voy a dar, por ejemplo, algunos ejemplos, ¿no? Eh, ahí está, Rick Hammer. Pierde a su hijo. ¿En dónde se vio? ¿En dónde se vio el conflicto? En los testículos. ¿Y de qué nos hablan los testículos en el hombre? De la reproducción, de dar vida. La mujer en la mama. ¿Y de qué nos hablan las mamas? De la alimentación, de la protección, del contacto con nuestros hijos, ¿cierto? Una mujer, y digo, voy a tocar específicamente el caso de la mujer. Una mujer, normalmente esto pasa en las mujeres, con un conflicto de desvalorización, tiene problemas en las lumbares. Cuando se siente una mujer, y les digo, esto normalmente pasa más con las mujeres que con los hombres. Ajá. Normalmente una mujer que se siente desvalorizada presenta síntomas en sus lumbares. Y les digo, esta semana, como tarea, empiecen a escuchar a la gente que se le cayó la cara de vergüenza, que casi la matan de un susto. Dijo, es que aparte en México tenemos tantas frases, yo no sé en Chile y en Perú, pero aquí en México tenemos tantísimas frases que la verdad es que tenemos que empezar a ser más cuidadosos con nuestro lenguaje, muchísimo más cuidadosos con nuestro lenguaje. Y bueno, chicos, espérenme. Yo les dije que esta clase no iba a ser tan larga, pero ya van a dar las 9, chicos. Es que, ay, yo quiero platicarles todo. Yo quiero platicarles todo. ¿Ya nos vamos? ¿O me aguantan unos minutitos más? ¿Sí? Órale, va. Ay, chicos, es que de verdad que, ay, yo quiero platicarles todo de un jalón. Y bueno, vamos a hablar de la lateralidad. Si pueden todos en este momento, prendan sus cámaras, por favor. Todos. No me importa si están en pijamas, si traen la mascarilla de aguacate. Todos los que puedan en este momento, prendan sus cámaras. Porque vamos a hacer una pequeña prueba, un pequeño test. No, sí, no se preocupen. Así no me importa cómo estén. Y entonces vamos a estirar nuestras manos. Y a la 1, a las 2 y a las 3. Aplaudan. No, así no. Normal. Un aplauso, Eva. Eso. Ahí está. Ok. Ok, el test del aplauso. El test del aplauso, hay muchos más, pero este nos habla de la lateralidad. Y quiero que sepan que nuestro cerebro
no interpreta o no reconoce los conflictos igual un zurdo que un diestro. Y como nuestro cerebro no los interpreta igual, de acuerdo a nuestra lateralidad, está en donde, digamos que podemos ir a buscar más en dónde está nuestro conflicto. Por ejemplo, yo por ejemplo, soy zurda de nacimiento, pero durante toda mi formación de la primaria fui en colegios religiosos. Y cuando yo era chiquita, pues los que éramos zurdos, éramos del diablo. Entonces, como éramos del diablo, nos amarraban las manitas. Y entonces a mí me tuvieron con un chalequito durante muchos años, hasta que ya por fin, me convencieron de que tenía que escribir con la derecha, porque si no, pues yo era una niña del diablo. Entonces, sí, yo sé, la cara de todos, pero pues así era, de ese tamaño de repente era nuestra ignorancia, ¿no? Y en ese momento no había ni bancas para zurdos, ni cosas para zurdos, pero además en un entorno religioso, pues los niñitos que éramos zurdos, pues éramos del diablo. Y entonces yo hoy, por repetición, escribo con la derecha, pero también puedo escribir con la izquierda. Pero mi lateralidad, o sea, mi lateralidad biológica es ser zurda, ¿sale? ¿Y por qué es importante esto? Desde la primera división celular, o sea, desde ese momento en que esa luz maravillosa aparece, queda decidido si ese bebecito va a ser diestro o zurdo, ¿sale? En el caso, por ejemplo, de los gemelos que vienen dentro del mismo saco, que les llaman univitelinos, me parece, siempre, uno es diestro y el otro es zurdo. Los que vienen, o sea, los que son gemelos, así que vienen en el mismo saco, ¿sale? Y la determinación de la lateralidad es súper importante, porque de ella se deriva una regla que aplica tanto para hombres como para mujeres. Para los que somos diestros, a ver, ¿cómo vamos a saber si somos diestros o zurdos de nacimiento? Una es la mano activa y otra es la mano que recibe, ¿sale? Por eso les digo, no lo hagan pensando. ¡Pum! Aplaudes. ¡Pum! Aplaudes, ¿sale? Hay una mano activa y hay otra mano que recibe. La mano activa, esa es tu mano predominante, no importa con cuál escribas, ¿ok? Sale. Entonces, para la persona diestra, el lado materno filial se encuentra en el lado contrario, ¿sale? Este lado está relacionado con nuestra mamá, con nuestros hijos, con personas o animales que están a nuestro cuidado, ¿sale? Cuando nosotros tenemos un conflicto, los que son diestros tienen un conflicto en el lado izquierdo del cuerpo, está relacionado, los diestros. Va con el lado contrario, ¿sale? El lado derecho está relacionado con la parte materno-filial y con los zurdos es exactamente al contrario, ¿sale? ¿Sí? ¿Sí quedó claro? ¿Y cuál es el lado contrario? Ah, bueno, pues si eres zurda es el derecho y si eres diestra es el izquierdo. ¿Y con quién está relacionada esa otra parte? Con la parte, digámoslo así, activa o con los que son nuestros pares. Y ustedes van a decir, pero es que mi papá no es mi par. No, no es tu par, pero él es el protector. Y la parte filial, materno-filial, está relacionada con a quién nosotros cuidamos. Y por naturaleza, se supone que el papá nos debe de cuidar a nosotros, ¿no? La biología dice que así es, ¿sale? Entonces, acuérdense,
Para los diestros, la parte derecha es la parte materno-filial y la parte izquierda es la de los pares. Y para los zurdos es al revés. La parte izquierda está relacionada con los pares o con los que nos cuidan y la parte derecha con quien a nosotros cuidamos, ¿sale? Por ejemplo, como les decía, ¿no? Si una mujer diestra sufre de dolores con... Ay, es que aquí me hago bolas porque mi lateralidad no es buena, chicos. Este, eso sí, debo decirles, yo batallo mucho. La gente que ha ido conmigo en el carro, de repente me dicen izquierda y yo le doy para la derecha y me dicen, no, tu otra izquierda. Y es que a mí me enseñaron que la mano con la que escribes es tu derecha y yo escribía con la izquierda. Entonces mi lateralidad está media conflictuada. Pero bueno, por ejemplo, si tú tienes un problema, si tú eres zurda y tienes un problema en tu rodilla derecha, o eres zurdo y tienes un problema en tu rodilla derecha, es un conflicto de la parte materno-filial, es decir, con un hijo o, y te sientes desvalorizada. Les voy a poner nada más 2, 3 ejemplos, o sea, no les voy a poner como miles, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes una erupción cutánea en tu lado izquierdo, y estamos ahora ya hablando de la otra lateralidad, estás teniendo un problema de separación con alguno de tus hijos o alguna pérdida, ¿vale? Que espero pues no, que no sea el caso aquí, pero pasa, ¿vale? ¿Sí? Les voy a mandar una tablita de lateralidad para que no pongan esas caras. Les voy a mandar una tablita de lateralidad porque ya les dije que en esta parte yo sigo batallando, porque para mí mi izquierda es su derecha y viceversa. Miren, Miriam andaba conmigo ayer en el carro y izquierda, amiga, y yo iba para la derecha, la otra amiga, y ahí íbamos. Ay, pero es porque para mí la lateralidad es todo un tema, ¿sale? Pero la lateralidad es importante para que vayan identificando en su cuerpo qué les está diciendo, con quién pudiera estar relacionado ese conflicto, ¿sale? Y bueno, pues ya para terminar, para ya no hacerles larga la clase, eh, voy a terminar con voy a terminar con 2 cosas. Una frase de Einstein que dice, intenta no volverte un hombre de éxito, sino un hombre de valor. Y si me lo permiten, quiero compartirles un pequeño video. Denme un minuto y tenganme paciencia porque ya saben que esto de repente no se me da. Pero quiero compartirles un pequeño video y después les voy a decir cómo vamos a seguir con nuestro... Ay, caray, ¿dónde quedó? Aquí está. Ay, ¿por qué no lo detecto? Aquí está. ¿Alcanzan a ver mi video, chicos? No, ¿no, verdad? Aquí está. ¿Ahí lo ven? Ahí. ¿Sí? Ok, gracias. Ay, ¿cómo le pongo? Ahí está.
Y bueno, pues creo que esto va junto con pegado con la última frase que les dije es, intenta no volverte un hombre de éxito, sino un hombre de valor. Yo creo que si el doctor Rick Hammer hubiera... Se dice que la mayor parte de las personas que estaban en su funeral fueron sus pacientes y pues eran más de, no sé, no sé cuántas personas, pero eran cientos de personas. No era alguien famoso, no era Lady Di, no era la princesa, no era la reina Isabel, no era una estrella de rock, era un médico que dedicó su vida a aportarle valor a la vida de los demás. Así es que, pues yo los invito a que aportemos valor a la vida de quienes nos rodean, que busquemos siempre, siempre, siempre el qué puedo hacer por ti. La verdad es que para mí es una historia inspiradora. Eh, Me encanta su historia, verdaderamente me encanta. Y bueno, pues vamos a terminar con la última parte del ejercicio que dejamos pendiente la semana pasada. Si lo recuerdan, pues eran ahí un par de, eh, pues eran un par de preguntas y, y bueno, espero que todos se hayan regalado. Ay, ahí me escuchan? Sí, ahí están. Espero que todos se hayan regalado el tiempo de platicar con su cuerpo y de preguntarle. Y ahora les voy a pasar la segunda parte de este ejercicio. Y de verdad, yo estoy segura, no puedo aseverarlo, pero tengo casi la certeza de que toda la gente que no se sanó, o de todo, que nunca quiso hacer un trabajo real, pensaban que esto era magia, pensaban que esto era magia y no se atrevieron a hacer el trabajo que requiere la, la nueva medicina germánica. Entonces yo los invito a que de verdad se lo tomen en serio, que como les dije, esto no sea un cúmulo de conocimientos o algo con lo cual agarrar a bibliazos al de enfrente, sino algo con lo cual podamos trabajar cada uno de nosotros. Y bueno, si ya lograron, si ya lograron a escuchar su cuerpo y encontraron un síntoma, pueden hacer este pequeño ejercicio. Y los voy a invitar, igual que la vez pasada, a que elijan uno solo, chicos, de los síntomas que hayan encontrado, porque a veces sí somos un manojo de síntomas. ¿Sale? Puede ser algo crónico o algo que les pasa recurrentemente. Es decir, puede ser que a lo mejor en este momento no estás malo de la garganta, pero recurrentemente te enfermas de la garganta, o a lo mejor en este momento no tienes ciática, pero 5 veces en tu vida te ha dado dolor de ciática, ubiquen ese síntoma, ¿sale? Y les voy a pedir que encuentren un lugar donde no sean interrumpidos, apaguen el celular, de verdad regálense ese tiempo para ustedes y por lo menos 20 minutos. Yo sé que a veces no estamos acostumbrados a escuchar nuestro cuerpo, pero son 20 minutos, no es ni siquiera el 10% de uno de nuestros días. Entonces, durante al menos 20 minutos se van a regalar este ejercicio. Se van a sentar o se van a acostar. La cosa es que estén cómodos y no se me vayan a quedar dormidos, chicos. O sea, no lo vamos a hacer ahorita, esto es como de tarea para ustedes. Y quiero que lleven su atención a ese síntoma, ¿sale? Solamente observen, no juzguen, no traten de cambiarlo, no le digan, te vas a sanar, te vas a sanar, o sea, no está mal que le digan que se va a sanar, pero no forcen nada, no forcen los procesos, ¿sale? Entonces, van a llevar su atención a ese síntoma, ¿sale? Sin juzgar el síntoma y sin querer cambiarlo. Ahora, les repito, a lo mejor no es algo que están viviendo ahorita, pero a lo mejor es algo que les pasa de manera recurrente. Ajá.
dolor de ciática, a lo mejor un dolor de muelas, o no sé, a lo mejor alguna parte de su cuerpo se paraliza o se queda inmóvil. Hay personas que de repente no pueden cerrar la mandíbula, ¿sale? Y se van a imaginar que pueden hablar directamente con esa parte de su cuerpo, ¿sale? Con esa parte de su cuerpo que está presentando los síntomas, y van a empezar a visualizar esa parte de su cuerpo como si tuviera, como si fuera un personaje, como si tuviera una forma, un color, una textura, una voz, un aroma. Van a ponerle personalidad a esa parte de su cuerpo, ¿vale? Y van a empezar a preguntarle con curiosidad, con apertura, con amor y con respeto. ¿Qué estás tratando de decirme? Recuérdame cuándo comenzaste a manifestarte y por qué. Esa es la pregunta número 2. La pregunta número 3 es, ¿qué necesitas de mí? ¿Qué necesitas de mí? ¿Cómo puedo ayudarte a sanar? Y quiero pedirles que a partir de que hagan ese ejercicio, estén muy atentos, porque a veces las respuestas no siempre vienen a través de palabras. A veces vienen a través de imágenes, a veces vienen a través de recuerdos, a veces vienen a través de sensaciones o de intuiciones. No forcen ni juzguen la respuesta de su cuerpo, ¿vale? Eso es muy, muy, muy importante. Y una vez que su cuerpo les haya dado la respuesta, agradezcanle de verdad desde el corazón por comunicarse con cada uno de ustedes a través de los síntomas, independientemente de la respuesta que hayas recibido o si la comprendiste o no. Y de aquí a 8 días que nos veamos, vayan registrando qué se les viene. Hagan un insight, ¿sale? De lo que se les presente y de lo que hayan comprendido. ¿Va que va? Y yo sé que este tipo de ejercicios de repente nos parecen frikis, de repente nos parecen extraños, pero con la práctica se convierten en una herramienta muy, muy poderosa de autoconocimiento y de sanación. ¿Sale, vale? Ay, ahí está. Y pues ahora sí, chicos, pueden abrir sus micrófonos. ¿Cómo están? Ay, ¿no los pueden abrir? No, porque se los cerré, dice Eva. Yo se los cerré. No, ya los pueden abrir. ¿No? ¿Todavía dice que no? A ver, espérenme. ¿No? ¿No los deja? A ver. A ver ahí, ahí está. Ahí está. Ahora sí, ya. Ya pueden. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo están todos? Bien, Gracias, gracias. Mari. ¿Cómo estás, Aline? ¿Bien? ¿Cómo estás, Bien. Rubén? Bien, dice Linka. Gracias. Gracias, Mari Carmen. Gracias, mi amor. Gracias, mi niña. Damaris. Mucho gusto, Damaris. Creo que no te había visto por aquí. Luis, Fer. Fer, gracias, mi amor. Y muchas gracias. ¿Cómo estás, Nancy? ¿Cómo estás, Miri? ¿Cómo está, Male? Ale, yo sorprendida, me encantó nuevamente estar y ya llevo 2 síntomas. Pero fíjate que, bueno, es que es impresionante.
aún con mi mamá, me hace recordar varias situaciones. Entonces, wow, o sea, me urge hacer este ejercicio para preguntar. Y me encantaría lo que decías de lo de lateralidad. Ese, no sé, dices que es un cuadro, o no sé. No sé, me gustaría que me Sí, quedara un poquito más claro. Gracias. sí, se los voy a mandar porque les digo que yo solita me hago camote, siempre saber lado derecho, lado izquierdo, porque ni reconozco mis lados. Pero ¿cómo están? ¿Cómo estás, Miri? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás, Aline? Bien, Ale, con muchas emociones fuera del lugar, del lugar que yo creía correcto. Vamos a empezar a buscarle lugar a todas las piezas de este rompecabezas. Gracias. Buenas noches. En Chile ya son las 12 de la noche, ya es la medianoche. Ya se le está convirtiendo la carroza en calabaza, entonces ya se va a dormir. Pero besos, Eva. Muchas gracias. Moni, Buenas ¿cómo noches estás? a todas, muchas gracias. Saludos. Bye. Bye. Buenas noches. Bien, contenta, está esto bien interesante. Qué Sí, bueno. la cuestión de la lateralidad sí te voy a encargar, porque sí, Sí, se fíjate las voy a que mandar yo- porque mi cerebro, miren, de repente se hace camotes, porque les digo, yo misma batallo mucho con mi lateralidad. Siempre les sí, digo, a la gente porque que me conoce de según, años, me dicen, es la otra izquierda, pero es porque les digo, a mí sí, me enseñaron que la derecha es con la que escribes, y como yo escribía con la izquierda, pues chiquita, ¿verdad? Me ha costado trabajo desanclar ese programa. Beli, ¿cómo estás, hermosa? muchas gracias. Gracias a ti, Moni. ¿Cómo estás, Beli? ¿Cómo están, Martita? ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, Fer? Ay, ya se nos fue Fer. Tere, Dani, qué ¿cómo bueno que te perdón. Ay, dale, dale. Tere, qué bueno que te uniste, es una amiguita que tengo que se unió hoy, se llama Teresa, y le recomendé Ay, este bienvenida, taller, Tere. y ya la estoy viendo. Me dio Bienvenida. mucho gusto que te hayas unido, Tere. ¿Cómo estás, Beli? ¿Cómo estás, hermosa? ¿Cómo estás, Dani? Bien, igual, un poco saturada de información, pero también buscando a dónde ponerla. Ay, sí, ya, se las voy a hacer más chiquita, de verdad, se los prometo ay, que me esfuerzo por hacerla más chiquita, pero digo, es que si no 9 clases no me va a No, alcanzar. pero muy interesante, la verdad es que el tiempo se pasa volando contigo, todo muy bien. Ay, gracias, Dani. Martita, Beli, Linka, cuéntenme cómo están. Male, Juan, ¿cómo están todos? ¿Qué tal, Tere? ¿Cómo te sentiste? ¿Es la primera vez que te unes? Ay, tienes que abrir tu micro, preciosa. Tienes que abrir tu micro, pícale al microfonito, porque yo no te lo puedo abrir. Es que es nueva la tecnología. Ahí está. Dicen por acá en el chat, dice Juan, bien, intentando acomodar la información. No te escuchamos, mi Tere preciosa, pícale al microfonito. Gracias, preciosa, gracias, bonita. Nos vemos mañana. Ahí veo a la Godínez mañana. Te quiero mucho, bonita. ¿Ya pudiste prender tu micro, Tere? Te veo hablando y hablando, pero no te podemos escuchar. Viene un microfonito en la parte de abajo y nada más pícaselo. Tiene una rayita así cruzada. Viene una camarita, una carita feliz. Adiós, Ale, preciosa. Sí, les mando la grabación. Buenas noches, que descansen. ¿Ya encontraste tu micro, Tere? No, creo que no lo he encontrado. Ay, Ali nos va a hacer favor de enseñarle dónde. Sí, ya mañana le enseño yo. Mañana le enseño para que para la próxima participe, porque nos quedamos con la curiosidad de conocer su voz. Martita, Beli, Linka, gracias a todos, de verdad, les agradezco con el corazón. Rubén, ¿cómo estás? Y escuchando y encuentro algunos detalles que yo he vivido, puedo aplicar lo que tú estabas diciendo. Me alegra.
Me alegra muchísimo, no saben de verdad lo agradecida y lo afortunada que me siento de que estén compartiendo este camino conmigo. De verdad, para mí es, como se los dije, estoy viviendo mis propios procesos. Qué guapa, Linka, nunca le había visto su carita, pero qué guapa que eres, Linka. Bienvenida. Estoy viviendo mis propios procesos y creo que alguien decía por ahí, no me acuerdo quién en este momento, pero que decía que la mejor forma de aprender es enseñando. Y esto para mí es un recordatorio de muchos temas y muchos procesos que tengo que superar y que vivir, de muchas heridas que yo pensé que estaban sanadas y que de repente me doy cuenta de que no. Y es padrísimo para mí recordar este viaje y volverlo a transitar. Es como cuando vas por primera vez a la gracias, Male. Es como cuando vas por primera vez a la playa y después regresas y la siguiente vez ya lo ves desde otra perspectiva. Y así me está pasando. O sea, estoy como volviendo a transitar el camino y está bien bonito porque me doy cuenta que ya no lo veo con los mismos ojos. ¿Cómo estás, Linka? Mucho gusto. Bueno, yo con mucha tarea porque sí tengo muchos síntomas y por eso estoy aquí acostadita, ¿no? La verdad, entonces el dolor me sobrepasa, pero aquí estoy bien aferrada. Y sobre todo, pues, tocando muchas cosas. No hablaré personalmente. Pues ahí vamos a ir trabajando poquito a poquito, conforme vayamos avanzando, vamos a ir entendiendo por qué cada síntoma se refleja en cada órgano de nuestro cuerpo y vamos a tratar de entenderlo, pero hagan sus ejercicios, chicos, hagan sus ejercicios, es bien importante que se regalen ese tiempo, ¿sale? Bien. Y muchas gracias, les mando bendiciones a todos. Que tengan una muy bonita semana. Está abierto WhatsApp para sus comentarios. Y mañana, ya saben, ¡sí se grabó! Entonces, mañana vamos a ver la grabación. Aquí dice que todo está marchando a la perfección. Entonces, muchas gracias, de verdad. Les mando bendiciones y les agradezco muchísimo que se hayan unido. Y nos vemos dentro de 8 días. Ahí espero sus comentarios. Y ya saben, para consultas, pues igual, ahí en mi número de WhatsApp, ahí lo tienen. Y bueno, pues ahí, cualquier cosa. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Que estén bien. Ale. Buenas noches. Muy bien, que descansen. Gracias, Ale. Descansen. Gracias, igualmente.